Cuando lo tenga me da un fuerte amén. Y la palabra del Señor dice de la manera siguiente: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Solamente eso leemos, hermanos. Tenga la bondad de sentarse. Vamos a tratar de aprovechar estos minutos que tenemos para avanzar en este tema. Hermanos, el miércoles anterior hablábamos de cómo la Biblia había llegado a nuestras manos, cómo la palabra del Señor se había convertido, oiga bien, en un libro. Y yo le mencionaba algunas evidencias. Y las evidencias que yo le mencionaba eran evidencias internas. Y esas evidencias internas, como la misma palabra lo dice, están internamente dentro de la palabra del Señor, dando a conocer que la Biblia por sí sola está hablando que ella es la palabra del Señor. Esa era una evidencia que yo le decía, evidencia interna, donde podíamos notar nosotros dentro de la misma escritura que habían versículos que nos decían a nosotros que ella era la palabra del Señor, que estando leyendo este libro, el mismo libro nos decía, nos declaraba que era enteramente la palabra del Señor. Luego yo le hablaba también acerca de evidencias externas, es decir, aquellas evidencias que no están dentro de la palabra del Señor, pero que son aspectos que nos hablan de la maravillosa, oiga bien, y santa idea de que la Biblia es la palabra de Dios inspirada por Dios. Yo le hablaba acerca de 5, le decía que la Biblia tenía una continuidad y al mismo tiempo una unidad, que también tenía una extensión que era muy extensa en lo que hablaba. No hablaba solamente de aspectos religiosos, sino que hablaba de aspectos científicos, aspectos económicos, aspectos quizás de purificación, hablaba aspectos de quizá economía, creo que ya se lo mencioné, aspectos matrimoniales, aspectos sexuales, aspectos, hermanos, en los cuales todo el ser humano necesita una inducción para poder recibir el buen consejo de su palabra. También hablamos acerca de sus profecías, cómo la profecía de Jesús fue llevada a cabo desde el lugar, cómo, dónde, cómo él iba a morir y la forma en la que él iba a morir. También hablábamos de la profecía cuando se da el dictamen que el pueblo del Señor iba a ser evacuado de donde estaban cautivos allá en Babilonia, y todas las profecías que hemos ido observando durante el pasar del tiempo. Hablaba también acerca de la aceptación. Esto no se lo mencioné y quiero mencionárselo ahora, que la Biblia ha sido el primer libro que fue traducido. En aquel tiempo los libros de la ley se le conocía como la Torá, eran los primeros 5 libros de la ley, pero al hacer la traducción del hebreo al griego se le dio el nombre de Septuaginta. Entonces era lo que Jesús citaba cuando él decía: escucharon que fue dicho, escucharon que fue dicho, ustedes han oído esto. Y esas frases que yo le menciono, usted las puede escuchar perfectamente en todo el Sermón del Monte, Mateo del 5 al 7, cuando Jesús hace mucha referencia a citas bíblicas. También yo le mencionaba, si usted se recordará, el libro de Hebreos que recién estudiamos es un libro que está lleno de mucha referencia bíblica del Antiguo Testamento. Cuando nosotros, hermanos, escuchamos la palabra ley, escuchamos la palabra profecía, escuchamos la palabra misma Biblia, estamos entendiendo que estamos hablando de un diferente término, pero de un solo concepto. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando Jesús vino, Jesús habló de la ley, pero la ley también fue la palabra de Dios y es la palabra de Dios. Las profecías, claro que sí, son las palabras de Dios. Y yo le mencionaba un aspecto, era como un argumento. Yo me recuerdo que le
voy a continuar con la aceptación. Fue el libro que más se ha traducido a muchos idiomas en este mundo. Es el libro que también, hermanos, está apto para que lo puedan leer niños, jóvenes, adultos. Es el libro más vendido cada año. Es el libro más vendido. Es el libro que más réplicas produce. Y el poder que no se puede quedar atrás es que la Biblia transforma el corazón de las personas. La Biblia transforma las conductas de las personas. No sé si usted se ha encontrado, ¿verdad?, en algunas oportunidades, pero cuando nosotros más aprendemos para las normas de nuestra vida, quizá pudiese ser en proverbio, ¿verdad? Cuando usted lee el proverbio del día y de repente usted se encuentra con un proverbio y dice, ve, lo que yo estaba haciendo, lo estaba haciendo malo, pero ahora el Señor me está hablando en su palabra y ahora pues ya lo vamos a hacer de una manera diferente. Muchas personas teólogas le dan el nombre a los proverbios como cápsulas de fe, ¿verdad? Lo que uno se toma día a día para poder enriquecer su sabiduría y su comportamiento en esta vida. Entonces, hablemos de eso, del poder de la Biblia, cómo la Biblia ha impactado a las personas. Y con el simple hecho, hermanos, oiga bien, de solo ver estos dos aspectos, las evidencias internas y las evidencias externas de la Biblia, entonces nosotros podemos entender algo. No hay duda, no hay ninguna duda y podemos llegar a la conclusión de que siendo un libro escrito por hombres, porque fueron hombres los que los escribieron, entonces es un libro que nos muestra y nos entrega, oiga bien, enteramente podemos tener la seguridad que es enteramente la palabra del Señor. O sea, podemos estar tan pero tan seguros que cuando usted abra su Biblia, todo lo que está escrito ahí es la palabra del Señor. Entonces, esta es la segunda parte que yo quiero entregarles ahora. Entonces, dentro, hermanos, de los estudios teológicos, muchas personas dicen, la teología es buena y no es buena, pero la teología, la doctrina, nos lleva a conocer la verdad. Oiga, aquel que conoce la verdad sabe su destino, pero aquel que no conoce la verdad dice, no sé si lo estoy diciendo bien, pero hay un dicho que dice, aquel que no conoce la verdad o la historia está condenado a repetir el error casi siempre. Entonces, cuando nosotros estudiamos la doctrina, cuando nosotros hacemos una teología de la doctrina del Señor, lo que nosotros estamos haciendo es descubriendo la verdad. ¿Por qué le digo esto? Porque si existe la verdad, existe la mentira. Entonces, para poder desacreditar una mentira, nosotros tenemos que tener enteramente la verdad en nuestras manos. No podemos, hermanos, ir a ganar una batalla allá afuera para defender la Biblia si no tenemos conceptos teológicos, si no tenemos conceptos bíblicos para poder defender nuestra fe. Porque ¿qué es lo que sucede? Quizás vamos a caer en el error que cuando sentimos que no podemos dar una respuesta concreta, lo primero que podemos hacer es quizás enojarnos, mandar a las personas al infierno, decir, pues como usted no cree, se va a ir para el infierno, le decimos nosotros. Entonces, allá usted, ¿verdad? Y su problema, pero lo más importante es que nosotros recibamos esta palabra y nosotros pues la acondicionemos a la verdad, no a nuestro criterio, sino a la verdad que está enteramente dicha. Habiendo dicho esto, el versículo que hemos leído nos está dando a nosotros, hermanos, una referencia, porque si usted mira segunda de Pedro 1:21, lo que está diciendo Pedro es que nunca fue traída la profecía, entiéndase como esto, la palabra de Dios, porque una profecía es la palabra que Dios le da al profeta, o sea, a un hombre. Entonces, nunca viene una profecía por la voluntad del hombre. O sea, el hombre no es quien tiene la voluntad de decir, por ejemplo, Pedro dijo, yo voy a escribir esto, ¿verdad? Y ese es mi deseo, esa es mi gana y esa es mi voluntad. No, sino que dice que ellos hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es lo que sucede acá? ¿Quién se recuerda el significado de la palabra inspiración? Yo le traje una imagen, yo le di una palabra en griego, que es lo que decía segunda de Timoteo 3:16. Había una palabra, inspiración, era una palabra que había marcado dos conceptos. Era una palabra, la palabra
mire, ya la encontró el hermano allí. Teonestus, donde dice que Teo es Dios y Nestos es exhalo. O sea, cuando usted va del doctor le dice inhale, exhale, y usted saca. Entonces, cuando nosotros llegamos allá a segunda de Timoteo 3:16, donde leímos el miércoles anterior, usted recordará que dice toda la escritura es inspirada. O sea, toda la escritura es el exhalo de Dios. Es lo que Dios está dejando llevar y dejando dar a sus escritores. Ahora, si nosotros volvemos a la epístola de Pedro 1:21, dice que todo lo que los hombres han dado han sido por el exhalo de Dios. ¿Y quién es Dios? El Espíritu Santo es Dios, hermanos. Y lo vamos a ver más adelante en la doctrina de la Trinidad. Entonces, cuando nosotros encontramos esto, hermanos, tenemos que entender que hay teorías de cómo la Biblia fue redactada. Hay teorías de cómo la Biblia fue entregada al hombre. Hay teorías de cómo la Biblia ha llegado a manos de nosotros. Hay teorías durante toda la historia de cómo la Biblia ha sido elaborada. Y ahora yo le quiero mencionar 3 teorías. La primera es la teoría del dictado. Muchos hermanos hablan de esta teoría, muchos expresan esta teoría. Muchos están dando a entender que la teoría del dictado se refiere a que la Biblia o la palabra del Señor está escrita por hombres, ¿verdad? Como es claro, pero que estos hombres actuaron como unos secretarios, o que estos hombres estaban, oiga bien, actuando como unos taquígrafos, que el Señor les hablaba y ellos escribían. El Señor les hablaba y ellos escribían. No sé, ¿verdad? Si usted en algún momento usted ha visitado alguna corte o ha estado delante de un juez, pero a la par del juez está una secretaria que todo lo que dice el juez está escribiendo, y esa persona pues tiene que ser muy ágil en sus dedos, tiene que ser muy ágil en su máquina. O también, no sé si usted se recordará, hay un nivel académico que les dan esta materia, taquigrafía, que son como unos ganchitos, ¿verdad? Que solo a esas personas entienden lo que dice. Entonces, hay muchas personas que creen que hay una teoría que la Biblia fue escrita así, que Dios hablaba y el hombre escribía. Por ejemplo, vámonos al inicio, que Dios hablaba y Moisés escribía. Que por ejemplo Dios hablaba y por ejemplo en el libro de los Salmos David escribía. Que Dios hablaba en Mateo y Mateo escribía. Dios hablaba y Pablo escribía en sus cartas. Pero el hecho, hermanos, que si nosotros creemos esa teoría, nos encontramos con un error. Porque si usted mira la palabra del Señor no es unánime en sus sentimientos expresados. Porque le voy a poner un ejemplo. Si usted mira las cartas de Juan, por ejemplo, cuando usted está dentro de las cartas de Juan, usted puede ver a Juan un hombre amoroso, un hombre tierno, cuando dice amados míos, amados y amadas, hijitos míos, hijitas mías, amados del Señor. Y lo que Juan expresa en sus escritos es amor, 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 amor. Pero si usted deja de leer Juan y retrocede a Santiago, usted encontrará que Santiago dice: oh, almas adúlteras, no han entendido que la amistad del mundo es enemistad con Dios. Encuentra 2 panoramas diferentes, encuentra 2 personalidades diferentes. O por ejemplo, si usted mira la carta de Pedro, no la puede comparar con Proverbios. ¿Por qué? Porque Proverbios lo que está expresando es la sabiduría de su autor. Proverbios lo que está expresando es todo lo que él era, los sentimientos que él tenía, cómo él actuaba, cómo él razonaba. Pero cuando vamos a Pedro, o sea, encontramos un Pedro también, ¿verdad?, de una forma un poco rústica para expresarse. Y no se diga Pablo, ¿verdad, hermanos? Pablo era un hombre cortante. Si usted lee el libro de los Hechos, no sé si es el capítulo 15 o 16, Pablo llama, en Gálatas Pablo llama hipócrita a Pedro. Porque cuando estaba Pedro con los gentiles, Pedro se comportaba como gentil, ¿verdad? Y actuaba como gentil. Pero cuando Pedro veía que allá venían los que practicaban la ley, Pedro se transformaba y cambiaba y se ponía de un modo. Y entonces Pablo le dice: Pedro, ¿hasta cuándo vas a ser hipócrita? No tienes que actuar de esa manera. Entonces,
al entender, hermanos, la teoría del dictado, tenemos que entender que, número uno, cada escritor ha dejado plasmado su carácter dentro de cada libro. Ha dejado plasmado también sus sentimientos, ha dejado plasmado sus temores, ha dejado plasmado también sus deseos personales. O sea, ¿por qué le menciono esto? Pablo, por ejemplo, dice allá en Tesalonicenses: muchas veces quisimos visitarles, pero Satanás nos impidió llegar a donde ustedes. Pero cuando vamos allá, ¿verdad?, al libro de Samuel, sale que David salió al balcón y vio a ¿cómo se llamaba, hermanos? A Betsabé, ¿verdad? Y la deseó. Entonces, se da cuenta, todo lo que está mostrando la Biblia es el deseo, el sentimiento, está dejando también a conocer sus temores, todo lo personal que ellos tenían. Entonces, al nosotros llegar a una decisión de entender la teoría del dictado, podemos entender que es una teoría errónea. Podemos entender que es una teoría errónea porque si Dios hubiese dictado a los hombres todo lo que Él quisiera darles a entender, no pudiésemos ver una personalidad de Pablo, por ejemplo, con una personalidad de Santiago. No pudiésemos ver la personalidad de David con la personalidad quizá de Elías, por ejemplo. Al nosotros ver todo eso, hermanos, lo que nosotros entendemos es que la teoría del dictado es un pensamiento erróneo que muchas veces se quiere dar a entender, donde dice: es que Dios hablaba y el escritor estaba. Dios hablaba y el escritor estaba. Entonces, podemos decir tranquilamente, hermanos, que la teoría del dictado no puede ser una inspiración. No puede ser inspirado. ¿Por qué? Porque nadie que está dictando algo va a dejar plasmado un sentimiento. Le pregunto yo, por eso le puse el ejemplo de los jueces. Cuando estamos delante de un juez y cuando está la persona secretaria escribiendo, esa persona no deja plasmado sus sentimientos, sino que deja plasmado en esas letras lo que el juez está diciendo. Entonces, podemos entender, hermanos, que la teoría del dictado es una teoría errónea. Bueno, pasemos al segundo punto, la teoría del concepto. ¿Qué nos dice esta teoría? En esta teoría, hermanos, se afirma que Dios inspiró solamente los conceptos principales. O sea, Dios le revela al hombre que iba a escribir, que eran más de ¿cuántos les dije, hermanos? Más de 40, ¿verdad? Dios le expresa a los hombres el concepto de lo que ellos van a escribir, y ellos pues se tomaban el tiempo para poder definir lo que ellos iban a expresar. Pero en ese dime y escribo, la información se pierde. Porque si yo vengo y le digo: hermano, yo quiero que usted me genere este concepto, esto y esto. Entonces, lo que hace es que ellos piensan que el Señor les daba la teoría, el Señor les daba el concepto, pero luego del concepto, estos hombres posteriormente, ¿verdad? Porque ellos no tenían un papiro a su mano, no tenían un pergamino a su lado, sino que ellos preparaban primero el material para escribir. Ahora es bien fácil, hermanos, tener un cuaderno, ¿verdad? Tener un lápiz, escribir. En ese tiempo no se procesaba todo esto para poder tenerlo y tenía un costo. O sea, no era como el costo de nosotros, ¿verdad? Por eso, amados hermanos, aquí le hago un ejemplo, ¿verdad? Usted recordará lo que hablábamos el domingo pasado. ¿Por qué cree que nada más llevaba ropa y dinero para el profeta? Porque era una forma de bendecir a las personas. Porque cree que cuando a Jesús, oiga bien, lo desnudaron, lo dejaron desnudo por completo, ¿por qué cree que echaron suerte sobre la túnica de Jesús? Porque la gente tenía solamente quizás una mudada. Por eso aquel episodio cuando Juan el Bautista dice: aquel que tiene 2 túnicas, dele a uno el que no tiene. Es porque era una escasez. Entonces, llevando eso a la realidad económica de ellos, pudiese ser que ellos no tenían. Y Dios les revela el concepto. Por ejemplo, un concepto X, y ellos tenían que preparar el papel, el rollo, el papiro, y a la hora de establecerlo, claramente podían escribir algún error. Claramente podían establecer algún error o señalar algo que no era correcto. Por eso vea lo que dice Éxodo 21. Dice, dice, y habló Dios todas estas palabras. Oiga, todas, no algunas. Dios las habló
todas, diciendo, y lo que continúa pues son los 10 mandamientos, que usted se los conoce perfectamente, ¿verdad, hermano? Amén, ¿verdad? Amén. Entonces, vea, Dios dice, Él habló todas las palabras. O sea, Él no habló unas cuantas, Él las habló todas. Por eso se recuerda, amado hermano, ya vamos a llegar a este punto. Cuando yo le dije el miércoles pasado y que todos se asustaron cuando les dije, la Biblia tiene mentiras. ¡Hey! Se quedaron todos. No tiene mentiras. ¿Por qué? Porque aún la mentira de Ananías y Zafira es inspirada por el Señor. No nos vayamos lejos. La mentira de Giesi cuando va a pedirle el dinero a Naamán es inspirada por el Señor. O sea, que la Biblia ocupe mentiras, oiga bien, para dar a conocer verdades, eso no quiere decir que solamente era un concepto el que se estaba dando. Entonces, tranquilamente, hermanos, vea otro versículo, lo que dice según Primera de Corintios 2:13. Lo cual, dice acá Pablo, Primera de Corintios 2:13 dice, lo cual también hablamos, oiga, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Lo que Pablo está diciendo es, no es lo que yo pienso, no es lo que yo digo, no es lo que a mí se me viene a la mente, dice Pablo, no, sino que hablaron con cuáles, con las que seña el Espíritu, oiga, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, todo lo que tiene la Biblia, hermanos, no es solamente un concepto. Quiere decir que el Señor le dijo a Pablo, Pablo, vas a revelar el concepto de la salvación. Pero Pablo habló más que de la salvación. Entonces, Pablo no solamente tenía un solo concepto. Es como que el Señor le ha dicho a Juan, ¿verdad? Juan, vas a hablar acerca del perdón de los pecados. Pero si ustedes ven las epístolas de Juan, habla de amor, habla de amarse, habla de conocer a Dios acerca del amor. Entonces, podemos, hermanos, tranquilamente decir que la teoría del concepto es errónea. O sea, si viene alguien a usted y le dice, no, es que la Biblia fue escrita por un concepto de parte de Dios. Dios le dio el concepto al hombre y el hombre estableció el concepto. ¿Creería eso usted? ¿Lo creería, hermano? Se lo vuelvo a explicar entonces. Dios solamente, las personas de la teoría del concepto dicen que Dios da un concepto al ser humano, al hombre que iba a escribir. Por ejemplo, pongamos por ejemplo quizás a Moisés, que estamos hablando de los libros de la ley. Dios le da el concepto a Moisés, pero con Moisés no tenía la mano papel, no tenía lápiz, en lo que fue y buscó, y después Moisés dijo, ¿qué concepto me dijo el Señor? Vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que el Señor me dijo, y vamos a escribir esto y esto. Si hubiese equivocado, entonces, con la Biblia, oiga bien, tendría en sí errores de contradicción si eso hubiese sido presente. Y esto nos ayuda, hermanos, a entender, oiga bien, las evidencias externas de la Biblia. Porque la Biblia, al cerrarla y al no abrirla, podemos ver que tiene una unidad exageradamente imperdible. No se pierde el mensaje desde el inicio hasta el fin, no se pierde. Entonces, pero hay personas que también mencionan el concepto parcial. Esto quiere decir que la teoría parcial establece solamente una parte de la Biblia inspirada. Volvemos al punto de partida, ¿verdad? Y esta teoría parcial y de concepto vienen siendo como muy similares. Muchos pudiesen decir, no, es que la Biblia tiene solamente unas partes son inspiradas, solo unas partes. Si yo le dijera a usted, la Biblia, hermano, solo unas partes son inspiradas, yo automáticamente ahí le tendría que generar una pregunta o una duda a usted. ¿Cuáles son entonces? Si yo vengo y le digo, hermano, la Biblia tiene una parcialidad de inspiración, no toda es inspirada, solamente unas partes son inspiradas de la Biblia. A cualquier ser humano viene y se le pregunta, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cuáles son? ¿Cuál sería la parte inspirada y cuál sería la parte humana? Por eso, amados hermanos, oiga esto, por eso
podemos nosotros decir, oiga bien, que la verdadera inspiración se define como un milagro de parte de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque un milagro es algo inexplicable. Porque si algo tiene una explicación, entonces ya no es un milagro, es un suceso. Pero cuando la inspiración de la Escritura es un milagro y ese milagro viene detallado en las evidencias externas que yo le hablaba la semana anterior, ¿quién pudo haber preservado un libro tan antiguo como la Biblia? Nadie. Le voy a poner solo un ejemplo. Yo le aseguro que si usted va a su país, no sé cuántos leyeron, le voy a poner por lo menos un ejemplo. Quizá el libro, uno que se llama El Popol Vuh, no sé cuántos lo leyeron, es literatura. O de repente nosotros vamos acá en este país y buscamos un libro y dicen las personas, ese libro ya no lo producen, ese libro ya no lo encuentran. De hecho, algunos libros, hermanos, de teología ya no se encuentran. Toca descargarlos de internet, pero ya no están físicos, ya nadie los imprime. Pero la Biblia misma continúa imprimiendo. Entonces, podemos entender, hermanos, entonces, que, como se lo dije, la verdadera inspiración de la Biblia se define como un milagro, como una verdad de Dios, que Dios impartió directamente a sus autores, sin anular, oiga bien, el propio estilo literario de los escritores, sin alterar los intereses, y como lo que dice Pedro, les guió por el Espíritu Santo. Entonces podemos decir otras tres causas, por decirlo así, o podemos decir otras tres aspectos de la inspiración. Número uno, que la Biblia es verbal, plenaria e inerrable. Cuando decimos verbal, hermanos, quiere decir que Dios no utilizó solamente los conceptos a decir, sino que Dios, hermanos, utilizó también las palabras exactas para ser utilizadas. Y vea lo que dice Mateo 5:18. Cuando el Señor estaba allá en el Sermón del Monte, el Señor comienza a expresar todo lo que él iba a enseñar. Y viene Mateo y dice, porque de cierto os digo, que hasta que pase el cielo y la tierra, oiga, ni una jota. Hermanos, la jota no es la jota que nosotros estamos acostumbrados a leer en nuestro analfabeto, sino que la jota se entiende como una tilde. O sea, la letra más pequeña del alfabeto griego, la jota. Vea, y la tilde, creo que usted ya sabe, ¿verdad? O sea, no va a pasar ni la letra que está más abajo, ni la que está más arriba, dice el Señor. O sea, el Señor está haciendo, hermanos, una entera composición de un alfabeto. Está diciendo, ni una sola pequeña letra, ni siquiera una tilde, ni siquiera un punto de admiración. Nada de esto va a pasar. O sea, y decir es que va a pasar es que se va a acabar. Pero oiga, la palabra del Señor siempre permanece. Siempre permanece. Siempre, hermanos, sí, por eso el Señor dijo, el cielo y la tierra van a pasar, pero mi palabra, dijo el Señor, mi palabra permanece. Y vea lo que dice aquí el Señor, dice, hasta que todo se haya cumplido. O sea, hasta que todo se cumpla, hermanos. Entonces, Dios hablaba, las personas eran inspiradas, Dios les daba su exhalo a las personas, y claro, las personas establecían sus enojos, las personas establecían quizás sus emociones, las personas establecían sus buenos deseos, las personas, o sea, todo lo que usted puede ver es inspirado. Por eso dice que es verbal, porque Dios les hablaba y ellos lo entendían, y con el tiempo ese entendimiento ellos lo escribían. ¿Y cómo eso se comprobó? Se recuerda que yo le dije, había un canon bíblico para hacer esto. Un canon es una forma de medir si el grado del mensaje tiene un grado espiritual. Por eso le decía, por eso hay libros que no están dentro de la Biblia, los famosos libros apócrifos. Los libros, por ejemplo, el libro de Judith, el de los Macabeos, el libro de Enoc. Hasta le dije, Judas hace una referencia a Enoc en su carta, pero no está escrito, no está inspirado. O sea, hermano, es como que le diga, estaba el evangelio, ¿cómo se llamaba? Aquel que quería nacer de nuevo, hermanos, acuérdenme.
Nicodemo, como que está el evangelio de Nicodemo, hermano, pero pudiese estar el evangelio de Nicodemo, pudiese estar el evangelio de que no sé de cuántos, de quizás de José de Arimatea, del que le ayudó a llevar a Jesús la cruz, pero no era una lectura inspirada, no era un contenido espiritual. Solo lo que nosotros tenemos acá es lo que el Señor permitió que las personas escribieran para que se mantuvieran. Luego la segunda parte donde dice que es plenaria, es que la Biblia, hermanos, verdaderamente completa, se extiende por igual en cada una de sus partes. Volvemos al punto, ¿verdad? Cuando nosotros agarramos la Biblia, por ejemplo, en el libro de Ruth, nosotros encontramos un redentor en ese libro. Encontramos que llega Booz y que redime a la mujer, la toma y le da una nueva vida. ¿Y qué encontramos nosotros cuando Jesús nos redime a nosotros? Encontramos lo mismo. Cuando vamos al libro de Esther, bueno, en el libro de Esther, no sé si usted se ha percatado, pero en el libro de Esther no se menciona a Dios. No sé si ya había usted verificado eso. En el libro de Esther no se menciona a Dios. Pero ¿quién es el que actúa a favor de los judíos? Dios. ¿Cómo actúa Mardoqueo entonces en el libro de Esther? Como un hombre que está intercediendo por los suyos. Por eso su palabra dice allá en el Evangelio de Juan: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Entonces, cuando vemos eso, hermanos, la Biblia es tan entera. Por eso, segunda de Timoteo 3:16, lo leímos el miércoles anterior, dice: toda la escritura, oiga, toda. Y si esto lo colegamos con lo que dijo el Señor allá en Mateo 5:18, ni una jota, ni una tilde. Entonces aquí dice Pablo a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios. Oiga, todo lo que usted encuentra desde Génesis hasta Apocalipsis, todo es inspirado por Dios. Todo. Comienza diciendo allá Génesis 1:1, en el principio, y cuando termina Apocalipsis dice amén. Todo es inspirado, o sea, todo es inspirado. ¿Para qué? Para darnos a conocer algo. O sea, algo nos va a enseñar la palabra del Señor, nos va a exhortar, nos va a corregir, nos va a instruir, nos va a dar una instrucción para que nosotros andemos en justicia. Y luego el versículo 17 dice: a fin, oiga, hay un propósito. Esto creo que se lo dije el miércoles pasado: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para buena obra. La Biblia está cambiando a las personas. La Biblia se está haciendo nuevas a las personas. Y el tercer aspecto que yo le quería mencionar es que es inerrable. No tiene error la Biblia. No hay un error en la Biblia. Aquí sucede algo. Y si hay Biblias impresas, por supuesto, las que nosotros tenemos, que pudiesen contener algún error. Sí las hay. Pero lo que nosotros tenemos acá, hermanos, usted recordará que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en arameo. Todo lo que fue escrito en hebreo y arameo, todos esos rollos, los rollos del Qumrán, los rollos del Mar Muerto, todo eso que usted ha escuchado en alguna predicación o en algún pastor, todos esos rollos, los rollos eran los inspirados. ¿Por qué cree usted entonces que hay tantas revisiones de la palabra del Señor? Le voy a mencionar al menos dos. Está la revisión de la Reina Valera de 1960. Luego creo que está la revisión de la Reina Valera, creo que en el 2020, creo que es la más reciente que le han hecho. Le hicieron una allá por el 2009, si no me equivoco. Pero también tenemos la traducción de la NBI, tenemos la traducción del lenguaje actual, tenemos la traducción Dios habla hoy. Pero eso ya lo están haciendo hombres y que están utilizando los papiros más antiguos, los rollos más antiguos, para poder traer una realidad a nuestra vida, una realidad más comprensible. Por ponerle un ejemplo, no sé, ¿verdad? Pero a mí en El Salvador, ¿cómo le dicen a los niños?
¿Algún hermano que sea de El Salvador? Cipotes, les dicen bichos. ¿Cómo le dicen a los niños allá en Honduras? Guirros, va, imagínate. Chihuines he escuchado que también les dicen, ¿no? En Ecuador, ¿cómo le dicen a los niños? Guagua. Entonces, el hecho, hermanos, es que, pero el fin del mensaje es que si de repente se para que una persona y diga, llamen a los guaguas, llamen a los bichos, llamen a los chihuines, llamen a los cipotes, usted va a tener un montón de niños aquí porque le van a entender. Entonces, eso es lo que hacen las traducciones, llevarlo a un lenguaje más comprensible para la persona. Pero oiga, la traducción es así, no es inspirada. Una traducción de la Biblia no es inspirada. Pero sí toda la palabra que nosotros encontramos en los rollos, esa sí es inspirada. Por eso puede haber quizás que algún momento usted en su Biblia encuentre 2 palabras repetidas. Porque es un problema de impresión. Y de repente alguien dice, ya ve, mire, aquí se equivocó Pedro cuando puso 2 veces pero. Esas son las personas que quieren buscar una excusa para no creer en el Señor. Entonces, hermanos, ¿qué podemos entender? Si la Biblia, y aquí sí vamos a volver a 2 de Timoteo 3:16. Si la Biblia toda es inspirada por Dios, oiga, toda es inspirada por Dios, toda, y tiene un propósito. Entonces, quiere decir que la Biblia viene a ser para el ser humano como una especie de medicina. Yo le pregunto a usted, ¿qué le interesa más a usted? ¿La salud o la medicina? ¿Qué le interesa más? ¿La salud o la medicina? Pero ¿cómo se logra la salud? Entonces, la palabra la necesitamos entonces. ¿Por qué? Porque el ser humano nace muerto. Desde que viene, desde que está en el vientre de su madre. Por eso dice allá el Salmo, en pecado fui concebido. El ser humano nace muerto espiritualmente. Pero ¿qué es lo que le da la vida? Bueno, aquí dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Primero nos enseña que estamos muertos espiritualmente. Y cuando uno reconoce eso, hermanos, por eso allá en el libro de Hechos, capítulo 16, no recuerdo el versículo, dice que Pablo estaba predicando y allí estaba una mujer que se llamaba Lidia y que el Espíritu Santo le abrió el entendimiento a Lidia para poder recibir a Cristo en su corazón. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Palabra. Escuchar. Palabra de Dios. Recibir. Palabra de Dios. Leer. Palabra de Dios. Compartir. Palabra de Dios. Porque no sabemos, o sea, según la enseñanza, hermanos, del regreso de Cristo por su iglesia, es hasta que todos los que Él ha destinado hayan ya recibido a Cristo como su Salvador. Muchos dicen, es que el Señor vino por todos y todos vamos a estar en el cielo, dicen uno. ¿Qué cree usted? En algún momento de la vida quizás sí. En algún momento de la vida quizás sí. Es mi pensamiento, hermano. No es lo que la Biblia dice. Pero cuando estén delante del Señor los impíos, que van a ser lanzados al lago de fuego, solo van a ir a ver de lo que se perdieron. Pues vaya para abajo, les van a decir. No pueden entrar. Es como que digan a usted, yo fui a España, digo usted, pero de ahí lo regresaron deportado, ¿verdad? Porque no lo dejaron pasar para Italia. O sea, en algún momento los que no recibieron a Cristo van a estar ahí delante del Señor, pero no van a poder disfrutar. Ahí dice, van a ser lanzados al lago. Entonces, hermanos, lo que yo le quiero dar a entender ahora es esto. Si Pedro dice, no es un pensamiento humano, allá en el versículo 21, 1:21, según de Pedro, no es un pensamiento humano. Yo quiero que usted conjugue ese versículo con este de Timoteo. No es un pensamiento humano, dice Pedro. No es lo que el hombre quiera dar a conocer. No es lo que el hombre quiera decir. Es lo que Dios le va a decir a los hombres a través del Espíritu. Entonces, hermanos, tranquilamente nosotros podemos entender y comprender
que lo que tenemos en nuestras manos es la pura palabra de Dios, que no tiene pero ni siquiera un error para llevarnos a la salvación. Ni siquiera uno. No hay contradicción. Hay teorías que dicen, bueno, la teoría parcial, la teoría del dictado, la teoría, ¿cuál otra le dije, hermano? Acuérdeme. Vamos a ver si pusieron atención. La del concepto. Entonces, todo eso, hermano, que las personas que dicen, no, es que Dios generó solo un concepto y después los hombres escriben. No, todo lo que tenemos acá, todo, desde que Abraham dijera, dile que eres mi hermana, estaba mintiendo, ¿verdad? Tiene un concepto inspirado eso. Hay una inspiración de parte de Dios para eso. Todo, hermano. Todo. Hermano, hasta cuando Moisés mató a aquel hombre y lo enterró en la arena, todo está inspirado. Todo tiene un mensaje, todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito. Y el propósito es corregirnos a nosotros. Corregirnos. Por eso, hermanos, con esto termino. Yo creo que nos pasa a todos los latinos. Compramos un electrodoméstico. ¿Qué es lo primero que hacemos? Le voy a decir lo que yo hago y si usted se identifica, entonces ahí se ríe. Lo abre, lo conecta, trata de encenderlo y cuando ve que no enciende dice, ¿dónde está el manual? Dice usted, para ver cómo va a funcionar. Si compró un televisor, quiero ver cómo es que funciona. Tráiganme el manual, dice, tráiganme el manual. Y de último deja el manual. ¿Sabe usted que los coreanos no hacen eso? ¿Sabe usted que los coreanos primero sacan el manual, leen el manual y hasta que hayan entendido el manual, encienden o ponen a prueba el electrodoméstico? Nosotros hasta la caja botamos, hermano. Ni enciende el televisor. Trae la caja, le dicen al hijo, porque lo vamos a ir a devolver. Busquen el recibo, busquen todo. Entonces, ¿por qué le traigo a esto? Porque si nosotros, oiga bien, si nosotros somos imagen y semejanza, somos hechura del Señor, hermanos. Amén, hermanos, o no amén. Entonces, Dios dejó un manual, hermanos. Dios ha dejado un manual. No un manual, ¿verdad? Manual. Dejó un manual. Así que cuando usted no se entienda a usted mismo, vaya a leer el manual. Lee el manual. Pero léalo de verdad. Con paciencia. O sea, usted no se va a morir mañana. Usted no va a llegar mañana hasta aquí y tengo que decir. No, léalo con paciencia, con tranquilidad. Si hay algo que no entiende, no solamente tenga una versión de las escrituras, trate de tener en su repertorio de Biblias varias traducciones para que usted pueda entender, para que usted pueda comprender. Usted dice, hermano, yo no tengo tanto dinero, si una Biblia cuesta tanto. Bueno, busque algunas aplicaciones en diferentes traducciones para que usted vaya comparando, porque así nosotros lo entendemos de una mejor manera. Y cuando nosotros, hermanos, entendemos las cosas de una mejor manera, lo que hacemos es no fallar. Es como cuando el jefe, ¿verdad? Recién llegamos a Italia, nos hablaba, no le entendíamos. No le entendíamos. Nos decía una cosa, nosotros hacíamos otra. Ya les he contado la historia del uno, ¿verdad? Un día se la voy a contar, la que me pasó a mí, ¿verdad? Yo pensé que me decía algo, ¿verdad? Yo hacía lo contrario cuando el jefe me hacía así, ¿verdad? Entonces, pero el punto, hermanos, es ese. Si no entendemos una porción de la escritura, investiguemos, analicemos, busquemos, preguntemos, porque eso nos va a llevar a tener un conocimiento. Oiga, un conocimiento en una persona cristiana le da credibilidad, le da autoridad, le da presencia. ¿Por qué? Porque si la Biblia misma es la inspiración de Dios, quiere decir que internamente usted anda inspirado por Dios también. Y eso nos va a llevar a otras dimensiones. A acordarnos, a pelear batallas, a ganar batallas. Si perdimos una batalla, cómo prepararnos para la siguiente. Y todo eso, hermanos, consta la inspiración de las escrituras. Amén, hermanos. Y amén. Vamos a orar en esta hora. Le invito a que cierre sus ojos y que juntos oremos al Señor. Que juntos le demos las gracias a Él por todo lo que Él hace y por todo lo que Él hará en nuestras vidas.